Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Una edición más de Locutores, el poder de la voz. Y bueno, servidora y amiga Marta Valero, primero que nada agradecerle a nuestra presidenta Rosalía Buaún Sánchez por la realización de este proyecto, de este programa, y también al Caimán, Carlos Báez, que está atrás ahí de la pantalla de los controles para el apoyo de la realización de este programa. Y bueno, yo feliz, Marta Valero, servidora y amiga con ustedes. Hoy un invitado de lujo, también un gran amigo con gran trayectoria, que pues vamos a charlar porque cada entrevista hay detrás de cada colega, de cada persona dedicada a la radio, una historia de vida por la cual llegaron a ser locutores. En este caso, ya estudié, como la semana pasada que tuvimos a Gonzalo Benítez también un gran ingeniero, y hoy tenemos otro gran ingeniero, así es que no nada más locutores, sino también tenemos ingenieros. Y bueno, pues ya me voy a presentarlo. Él es Raúl Hernández Bermúdez, conocido como el señor locutor. Nació en Tlalpujahua, Michoacán, estudió ingeniería textil en la UNAM, es director general en Contraluz Publicidad, empresa dedicada a la solución publicitaria y promocional. Es CEO, fundador y director general de Metanoia Radio TV, casa productora de contenidos vía streaming, locutor certificado clase A por la SEP desde 1986. Iniciando en la radio, en la cabina ABC Internacional, en el programa Ustedes y Nosotros, con el gran maestro Jorge Manuel Hernández, colaborando en varias cadenas y estaciones de radio y televisión como locutor, conductor, coconductor, reportero, analista, comentarista, voz en off, presentador, maestro de ceremonias protocolarias para diferentes instituciones gubernamentales y, bueno, todavía muchísimo más. Lugares de trabajo: Grupo Radio Centro, Radiorama, Radio Capital, Canal 13 y Mevisión, Grupo Televisa, Televisa Guadalajara, Televisa del Golfo, Canal 11, Canal 22, Televisión Mexiquense, Canal 34, Televisión Educativa de México y recientemente en medios digitales como Acústica Noticias y el programa Contrastando Ideas, Milenio TV, Fórmula TV, La Octava, 1+1 TV. Cambiando de tema, vámonos a la filosofía personal que maneja mi queridísimo amigo. Considero que la profesionalización y actualización es vital en todos los ámbitos de la profesión. Es por eso que sigue cursando talleres en Televisión Educativa de México, aquí en la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, allá en Estudios Churubusco, así como de manera privada con talleres y asesorías sobre comunicación, medios digitales, plataformas, locución actualizada en los medios digitales. Y el día de hoy está aquí con nosotros, así es que el locutor es el poder de la voz, Raúl Hernández Bermúdez. Mi queridísimo amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querida Marta, ¿cómo están tus seguidores de El Poder de la Voz? Así es, amigo. Te agradezco mucho esta generosa invitación para venir a compartir con ustedes. Eso es lo más increíble, amigo. A mí me gustaría preguntarte primero que nada, ¿cómo era el queridísimo Raúl a los 6 años, a los 7 años? Ya quería ser locutor, tenía la parte ya de la ingeniería. ¿Quién era ese Raulito a los 7 años? Pues mira, a los 7 años estaba recién llegado a la Ciudad de México. Ok. Que estamos hablando de 1968, 69, proceso problemático sociopolítico en México, en la Ciudad de México, que pues sí, de alguna manera marcó el derrotero que tuvo mi vida, un poco, como todo lo que vas viviendo, que te va marcando y te va haciendo tomar decisiones y rumbos. Pero no, en ese momento yo no pensaba ni en la locución, ni en la ingeniería, ni en las mujeres, ni en el nada. Nada, mi querida Martita. ¿Y qué hacías? O sea, eras un niño común y corriente que jugaba,
no te importaba esa parte, como decía, estaba la política en ese momento muy complicada en México, porque también tienes toda la parte política, es analista político, entonces tampoco estaba esa parte, o desde ahí nace que dices, estaba pasando esto en mi país, lo vibré, lo sentí con mis papás. No, nada, mira, yo viví el tema de México 68 porque mi papá tenía en ese momento un puesto en un mercado, él tenía una tienda de abarrotes en Tlatilco. No había como hoy tantas vías de comunicación, era otro México, era otra vida, otra historia, y entonces teníamos que pasar justo de ida y de regreso por Tlatelolco. A mí me quedó muy marcado porque fue algo muy fuerte el ver el ejército y ver manifestaciones de jóvenes en ese momento que estaban buscando ciertas situaciones que no han dejado de buscar ni los universitarios, ni los politécnicos, ni ninguno de los movimientos estudiantiles en México. Pero no, realmente yo era un niño que acababa de entrar a la primaria en un México en el que había muy pocas escuelas, con un sistema educativo riguroso, aunque era de gobierno, como decimos ahora, era de gobierno. La escuela primaria 42345 en la colonia Pantitlán, teníamos que traer nuestro pañuelito aquí, si no lo traías, pues ya sabes, ¿no? Era muy rigorista el tema, ¿no? Tenías que estar muy limpio, había un sistema educativo muy rígido en ese entonces, mi querida Martita, y no, yo vislumbraba más bien solamente el jugar, el divertirme, el entretenerme, y no pensaba, en ese momento no pensaba, contrario a lo que muchas personas yo he notado y dicen que desde aquel entonces ellos deseaban ser presidentes de México, astronautas, no, yo solamente quería divertirme. Desde aquella época jugábamos en la calle, qué fortuna y dicha el jugar en la calle. ¿A cuántos juegos? Pues a todos, ya sabes, ¿no? Desde la de San Miguel hasta las cascaritas de las coladitas de fútbol. Y entonces, ¿cómo nace esta parte? ¿Primero fue la ingeniería y luego la locución o al revés? Es un tema que llega como de rebote. Ok. Y cuento muy puntualmente, es una anécdota de vivencia personal. Yo participaba en aquel entonces, estamos hablando en 1984, más o menos. Si se me van los años, ya dispensarás. No importa. Ya no es un quinceañero. Más o menos. Más o menos el 84, y yo participaba en una rondalla que tuvo cierto prestigio. Acabamos de grabar un disco con discos gas, que ya no existe, después de mucho tiempo fila en CBS y en Peerless y en otros, ¿no? Nos acogió Discos Gas y nos hicieron una grabación, y entonces salimos al mercado con un LP, cosa de este tamaño, gigante, sí. Que eran discos ya de vinil en aquel entonces, que era la tecnología que estaba, y resulta que nos entregan un premio que se llamó El Sol de Oro. ¿El Sol de México? No, El Sol de Oro, si mal no recuerdo, la familia Castelazo, del licenciado Jorge Castelazo, en paz descanse, y ahora creo que sus hijos siguen teniendo este premio a la fecha. Nos entregan este galardón, y resulta que, bueno, tuvimos una participación y fotos, lo que ya sabemos cómo son los galardones hoy en día, que es tan común para nosotros que estamos en los medios de comunicación. Y entonces ahí el maestro de ceremonias era el locutor profesional Jorge Manuel Hernández, que conducía
un programa, Ustedes y Nosotros, en Radio ABC Internacional. Uh-huh. Y era un programa nocturno, era un programa que comenzaba al filo de las 12 de la noche. Ok, a medianoche. A medianoche. Y entonces, pues nos vio actuar y bueno, nosotros, entre semiprofesionales y aficionados, chavos, en el relajo que más bien estábamos viendo las piernas por ahí de una que otra vedette, que terminaron siendo cantantes. Hasta la fecha una de ellas todavía circula por ahí con mucho éxito. Entonces nos llamó la atención y él nos pidió que fuéramos a su estudio a las 12 de la noche, al estudio de ABC Internacional, a tener una temporada que después se repitió. Hicimos 3 temporadas, un programa nocturno cada viernes y con pues suficiente éxito como para que nos repitiera 3 veces. Wow. Y a partir de ahí, bueno, pues mis compañeros eran muy hábiles músicos, con mucho talento. 3 de ellos se dedicaron, de hecho, a ser músicos profesionales hasta la fecha y han tenido éxitos con muchos grupos muy famosos. En lo que ellos tenían la debilidad era en hablar. Y a mí como que yo no me callaba para nada, ya sabes, conversaba, me daban esa parte de ser el relacionista público del grupo. Exacto, y entonces, pues era medio programa, yo estaba conversando con Jorge Manuel, y a partir de ahí, don Jorge Manuel Hernández, que yo le digo cariñosamente Pa, como papá, padrino de este asunto, me dijo: tienes muy buena voz, vente cada 8 días, vente y vas a dar las noticias con Alma Gloria Hernández, que es su hija, que le mando un saludo muy cariñoso a mi hermanita. Y bueno, pues así fue, me trajo como, yo creo que unos 12 programas. Wow. Ya nada más iba todos los viernes solamente a decir: gracias por estar con nosotros. Comuníquese al 555-55555. Bueno, no, en aquel entonces era de 7 números nada más. Sí, de 7 dígitos. Ustedes y Nosotros con Jorge Manuel Hernández. Vamos a un corte y regresamos. Era lo que hacía 5 veces en todo el programa durante 3 meses, y después de ahí ya me empezó a dar la posibilidad. Obviamente él me enseñaba ciertas cosas, ciertas técnicas: no te acerques, no popees, tu micrófono está popeando, y ahí empecé a tener el tema mientras seguía estudiando y mientras seguía la música. Todavía música, así andaba yo, multitask, ya sabes el tema. Sí. Ahí fue como empezamos, mi querida Martita. Wow. Después, ¿cómo llega ese certificado? Obviamente en esa época tuviste que hacer el examen, pero ¿ya estabas terminando ya la licenciatura o cómo está la cosa, la ingeniería? Fue todo así. Sí, fue todo así, igualito. Fue un remolino de hacer cosas. Siempre fui muy inquieto y siempre eres. Siempre soy, tú lo sabes, me conoces bien, amiga. Y entonces era lo mismo, estudiaba y iba a hacer música, las presentaciones con la Rapsodia, iba al estudio de Jorge Manuel, que era lo único que había, no había aún nada ni nada por el estilo. Había mucho tema con Jorge Manuel de estudia, lee los periódicos, cuando había periódicos de los diarios. Entonces leíamos diarios, leíamos revistas, el Memín Pinguín, el Calimán, el Payo, Chanoc, todos esos. Y entonces fue poco a poco como fuimos teniendo un poco de cultura, de conocimiento del mundo, aunque no de entendimiento, pero sí conocimiento.
hasta que él un día me dijo, vamos a sacar tu certificado. Hicimos el dichoso examen que realmente, que pues, tú lo pasaste, tú sabes de qué se trata el tema, te hacían un examen y si lo pasabas con suficiencia te daban tu licencia tu título de locutor y el locutor de cabina, ya sabes, y esto y lo otro, hasta que, bueno, pues también sabes la historia, amigos, del poder de la voz. Llegó un momento en que en el sexenio me parece... ¿De Salinas? No, sí creo que de Salinas no, porque eso fue 80 y tantos, no, Enrique Peña Nieto. Exacto, Peña Nieto. Peña Nieto que dijo, ¿qué? A ver, ¿qué estos cuates? ¿Qué? No, hombre, esto es un oficio, vino un tema complicado ahí para los locutores. Yo estaba haciendo talleres y cursos como maestro de ceremonias y empezaba a tener mis presentaciones en salones de fiestas y entonces ya sabes, sí. Y ahora que venga el padrino, don Marcelino Gutiérrez González, ya estaba y venía el padrino y el papá y todo ese tipo de cosas. Muy divertido, muy entretenido, conocí a muchas personas y gente muy valiosa del medio del espectáculo. De pronto el tema del espectáculo decayó en los 2000, decayó un poco, y el trabajo de maestro de ceremonias se acabó prácticamente para mí. Trabajé muchos años con el señor Gustavo Uribe del Salón Villaflamingos, y después de muchos años, Gustavo Uribe me llevó a conducir unos eventos al Auditorio Nacional. Fue algo fabuloso, fue algo fantástico. Ya había empezado en mis ratos libres a reportear por aquí, por allá, y hacía muchas cosas. Encontré a mucha gente muy generosa que me llevó a Televisión Mexiquense, en aquel entonces a Imevisión, a Sistema Televisivo Mexicano, que después a la postre fue Televisa y posteriormente fue Las Estrellas. En la actualidad así es. Y fui a muchos sitios, pero siempre fue por la generosidad de la gente con la que me crucé, que he sido muy afortunado de conocer a muchas personas fabulosas. ¿Y cómo ha influido tu formación como ingeniero textil enfocado como comunicador? ¡Ey! ¿Cómo ha influido la ingeniería? Pues mira, los ingenieros o las personas que pasamos este tema de los números, nos volvemos de alguna manera pragmáticos, somos menos sensibles, quizá menos, pues sí, sensibles, ¿no? Perdemos un poquito el tema de la sensibilidad por entender el tema numérico. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no soy dramático. Me han pasado cosas como a todos en la vida, cosas fuertes, cosas duras, y jamás me he tirado ay, es que jamás, nunca, siempre ha sido, pues, compadre, esto es lo que hay, así que échale para adelante y vámonos a lo que sigue. Sí, claro. Quizá es eso. Yo dejé de ejercer un poco el tema del textil, porque cuando viene el tema del sexenio, este cambio de sistema político en México que entrega la presidencia a el PAN, con Vicente Fox, Vicente Fox trae unas nuevas políticas y entre sus políticas abrió el país para que la gente de Oriente trajera muchas cosas, y hubo muchas cosas muy buenas que vinieron de China,
que así decíamos, ¿verdad? Pero era Taiwán, era Singapur, Tailandia, Birmania, etcétera, muchos productos de allá, pero lo que sucedió con la industria textil mexicana fue que desapareció. Yo trabajaba en una empresa que se llamaba Textiles Mexicanos y que estábamos desarrollando en ese entonces un polímero que es una fibra que viene del poliéster, del plástico, que es un residuo del petróleo. Okay. Y era una fibra elástica, una fibra que se elongaba. Entonces, empezábamos a hacer algunas cosas ahí muy interesantes y comenzamos a producir lo que ahora llamamos como licra, un polímero con una combinación de elastano para hacer los trajes de baño. Y entonces, resulta que pues se cayó la industria mexicana, la empresa cerró, y yo me fui a abrir un pequeño taller, comencé como un taller para confeccionar primero cobijitas para bebés y luego pantalones para niños y luego ropa casual para niños y niñas y bebés y luego entré al tema de los trajes de baño. Y bueno, se acabó allá por 2005, yo creo, más o menos, hace unos 20 años que dejé todo el textil. La industria textil en México desapareció porque venían los textiles básicamente de China. Y bueno, se abrió el mercado y hubo un boom muy fabuloso en el mundo, en el que textiles de España, de Francia, eran mucho mejores que los textiles que sean en Estados Unidos o en Corea, y fue algo fabuloso el poder entrar a comprar ese tipo de productos. Y bueno, pues finalmente hubo una recesión en mi mercado, que era el mercado de los trajes de baño. En aquel entonces, Deportes Martí, el señor Alejandro Martí, se declaró en quiebra y nos quebró a muchas empresas. Entró un sistema comercial en México muy, muy fuerte, distribuidora de Liverpool, que era otro de mis compradores muy fuertes. Empezó a crecer, pero creció en base al dinero de los proveedores. Entonces te pedía 90, 120 días de crédito para que ellos pudieran salir adelante con sus tiendas, y le dieron un giro. El giro fue que se dedicaron ya no al tema del comercio como tal, sino en el tema del bien inmueble. Entonces empezaron a construir plazas y plazas y plazas, y hoy tenemos 200 plazas en México. Cuando yo, siendo joven, tú eres muy joven todavía, pero bueno, existía solamente Plaza Universidad, Plaza Satélite, y había una comercial mexicana en San Jerónimo, que hasta la fecha subsiste, que eran las únicas 3 plazas que había en esta Ciudad de México. Digo, hoy el mundo es diferente, y es un mundo completamente diferente, igual que en la comunicación. Hoy ya todos, si no todos, pero sí la inmensa mayoría, sí creo que todos estamos en esto que es el streaming. Hoy cambió ese sitio de trabajo, aunque hay todavía muchas emisoras de radio, tienen sus cabinas fabulosas. Trabajé en la última con que trabajé fue en Radiorama, ahí en Reforma. Ajá. De hecho, inauguré la última, creo que es la última cabina, ahí en Radiorama, con un tema ya político. Ya mi formación se hizo
desde los medios y a través de talleres, a través de conversatorios, a través de todo este bagaje que te da el estar siempre activo, mi querida Martita. Oye, y como maestro de ceremonias, alguna, así como decías ahorita el padrino, alguna anécdota chistosa y a lo mejor una no tan chistosa que hayas vivido en todos estos eventos, porque estuviste muchísimos años, muchísimos eventos. Fíjate que quizá la más significativa fue la segunda vez o la tercera, no estoy seguro. Hice 5 o 6 auditorios nacionales, pero la segunda o la tercera se presentaba el señor Pedro Fernández. Y la verdad es que yo desconocía quién era Pedro Fernández. Yo me había quedado con el tema de que él era el cantante de La Niña de la Mochila Azul. Ajá. Resulta que Pedro Fernández, cuando veo su actuación, fue tan impresionante el manejo del público que yo me quedé impactado realmente en lo que hizo en el escenario. Pero resulta que para cerrar el espectáculo, que a veces algunas personas que están en el medio, no entendemos el momento cúspide de un evento, igual que de una entrevista, no entendemos cuál es el momento y en el momento cúspide es cuando tienes que cerrar. Y luego a veces sucede que no, pues aquí no, entonces resulta que después de Pedro Fernández, imagínate la gente como pues en una euforia total, Auditorio Nacional, no se había llenado la parte de arriba, eran 8,000 personas, era un evento para el sindicato de la UNAM, para el Día de las Madres. Y entonces me mandaron, termina Pedro Fernández, la gente loquísima, y me mandan a presentar a una pareja de bailarines de tango. Wow. Y ahí vas para adentro, ¿no? Y entonces ya sabes, pues, oye, ¿qué les pareció? Y fabuloso y tal, y no sé qué, maravilloso, vamos a despedirlo con otro aplauso. Y bueno, para cerrar este evento y agradecerles y felicitarles, Día de las Madres, les vamos a presentar a, no son los nombres, son ficticios, a Diego y a María, que son bailarines profesionales de tango. Y un silencio en el Auditorio Nacional. Sí. Que yo me quedé así de algo dentro de mí me dijo, oye, no puedes, tienes que crear, tú lo sabes, los locutores, Sí. estamos en medio de comunicaciones, manejamos las emociones de las personas. En la medida en que nosotros creemos una reacción emotiva, ya sea tristeza, alegría, euforia, enojo, de enojo de preferencia no, desde mi punto de vista, claro. Pero todo lo que son emociones tenemos que manejarlos. Y entonces fue así como de, di algo, por el amor de Dios. Sí, claro. Y empieza a decirles, por favor, y la gente se empieza a levantar y yo, por favor, vamos a tributarles un maravilloso aplauso y la gente empieza, sáquenlos, una cosa terrible. Ay, híjole. Y entonces yo, a ver, mis niñas, ¿qué tal Pedro Fernández? Fabuloso, ¿verdad? ¿Qué les parece? Vamos a dar el beneficio de la duda. Ellos son bailarines profesionales, vienen a entregarles su arte, y me sentí yo como Pedro Fernández manejando a la gente ahí, fabuloso. Fue un momento increíble porque al final la gente con mucho respeto se quedó a ver a estos bailarines de tango y fue algo para mí de lo más... Un reto, amigo. Sí, porque el locutor tiene la obligación de emitir algo valioso en todo momento. El micrófono hay que respetarlo y hay que tener las herramientas para poder decir, no cualquier tontería, no cualquier cosa que se nos ocurre para pasar, sino algo importante, algo que realmente haga crecer o tenga un valor. Porque hoy tenemos, por fortuna, tenemos
esto también se abrió y hay muchas personas que no tienen la capacidad, sin embargo, tienen un micrófono y lo usan, tienen una cámara y la usan. Y llegan a 5, 10, 15, 50, 500, 1000 o 50,000 personas y lo que dicen se vuelve también un concepto social, mi querida Martita. Fue un reto, sí, fue un reto fabuloso que se dio en el momento y es la anécdota más fuerte. He tenido otras, ¿no? En algún 16 de septiembre, no, en un 15 de septiembre, estando conduciendo un evento en la delegación Venustiano Carranza, me aventaron huevos. Afortunadamente me cayeron por acá y acá, algo fuerte. Un omelette. Un omelette me cayó así, ¡pras! Oye, una cosa tremenda. Y ha habido situaciones, no me he quedado callado, se me han ido las ideas. Claro. En alguna ocasión tenía que presentar en un teatro en un teatro de Coyoacán a Regina Orozco. Ajá. Y vas a creer, y se los comparto, que el nombre nunca me llegó. Se me Así fue, pasa. se me fue, y entonces digo, salí como pude ahí, ya sabes, ¿no? Vamos a gritar un fuerte aplauso, vamos a dar la bienvenida a esta maravillosa cantante. Sí, sí Pero pasa. Regina nunca me vino el nombre a la mente. Sin embargo, bueno, anécdotas muchas, igual que tú, pues tú ya sabes. Así es, totalmente. Y también la parte de analista y reportero, que también igual pueden ir de la mano. ¿Cómo te ha ido también en la parte como comentarista? Ya estar frente a una pantalla, frente a un micrófono en el cual la parte política es algo importante, es algo serio, ¿no? Las partes noticias, ¿cómo dices tú? Fíjate, empezaste prácticamente en noticias, amigo, directamente a la parte noticiosa. Y yo creo que la locución es tan variada, Raúl, tan variada en diferentes formas. Igual ahora estuve el fin de semana en Guadalajara, me fui a trabajar, me llevaron a trabajar a la locución deportiva y me dicen las chicas, oye, es que tu voz, por eso estoy cansada un poco de la voz, porque de repente el micrófono no se escuchaba, tuve que obviamente subir el volumen de mi voz para poder sacar el evento y te lastimas, no porque no tengas una técnica, sino porque la técnica se queda allá en el olvido mientras tienes que sacar el evento. Entonces me dicen estas chicas, oye, y no es la primera vez y yo creo que te pasa, ¿no? Me dicen, ay, tu voz, la hemos oído, estás en un programa, ¿en cuál estás? Y yo digo, no, pues no estoy en una estación de radio, no estoy, con eso. Pero la gente es así, ¿no, Raúl? O sea, te dicen, eres locutor, ¿en qué estación estás? Es variada la locución, platícanos esa parte, ¿tú cómo la ves? Pues sí, mira, quizá respondiendo a la primera pregunta que me hiciste, Sí. ¿cómo fue el tema de las noticias y el tema político y el tema del analista político? En algún momento encontré justo ahí en el Radiorama a un grupo de locutores y de maestros de la locución, además de economistas, políticos, que hacían un grupo fabuloso. Estaba el anterior secretario de Migración, Francisco Garduño, estaba este hombre que fue muy valioso para la Asociación Nacional de Locutores de México, que fue parte de la mesa directiva. Se me fue el nombre, ahorita lo traigo a la mente. Que era un gran conductor, locutor, pero sobre todo analista político. Y él en algún momento, él fue miembro del comité de lucha de los estudiantes en el 68, del movimiento estudiantil México 68.
y él me vio y la verdad, pues aunque uno cree que ya se las sabe todas en esto, nunca sabes todo. Y No. la verdad es que me vio y me dijo, compañero, porque ya sabes cómo es el tema, ¿no? En mi época había que, todo el tema era engolar la voz. Ajá, claro. Y entonces todos teníamos una voz maravillosa. Gracias, mis amigos. Y entonces el terremoto, el sismo de 1980, o sea, y todos engolábamos la voz y Ajá. creíamos que con la voz teníamos todo. Hoy la Ujú. única voz bueno, hay varios, pero la única voz es la de mi amigo Marco Rodríguez, que te presenté Ajá. el El día de la jueves. comida. Ujú. Sí, el jueves en la comida de locutores es el único que lleva la voz a la pista, ¿no? El fuego en la pista, mi querido Marco, pero de todos los demás hemos ido amoldando, nos hemos ido cambiando el estilo. Tú Ujú. sabes, porque lo manejas, la locución deportiva es arriba, arriba, por eso vienes Ujú. lastimado de tu garganta, porque tienes que estar Ujú. arriba, 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 y a los competidores, no te venzas, y corre, y órale, y aunque sea gatas, pero no nos vencemos, y ahí va, ¿no? Es completamente diferente, que también tuve la oportunidad de hacerlo, por ahí tenemos antecedentes también de locución deportiva, precisamente en el tema del racing, Ujú. del running, Ujú. Ujú. pero ese tema como analista político lo comencé a traer a través de ese programa. Ahí volví a ver a la doctora Rosalía Boaún, ella andaba con este grupo de conductores, de locutores maravillosos en Radiorama. Y bueno, empiezo a tomar cursos, me empiezan a llevar, y bueno, termino antes de la pandemia en Acústica Noticias, en un programa que se llamaba Contrastando Ideas con el licenciado Julio Jiménez Martínez, gran amigo que le mando un saludo, por cierto, también parte de fundamental jurídica de la Asociación Nacional de Locutores de México hace algunos años, y pues era el tema, ¿no? De justo conversar con personas. El jueves tuvimos la oportunidad de ver a al maestro Méndez, que es parte de los trabajadores del ISSSTE, de la parte jurídica de los trabajadores del ISSSTE, que nos sentamos y nos tomamos una fotito, y también a esta muy nombrada ahora Sí. ex alcaldesa de Cuauhtémoc, que nos tomamos una foto. Ya habíamos hecho entrevistas antes de que ella fuera ni siquiera ¿Alcaldesa? candidata, ni Ujú. siquiera candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, que a la postre Ujú. la ganó, pero Ujú. tuvimos entrevistas con ella en Uno más Uno, en la parte televisiva, en acústica, este, y en el Heraldo, con Martín Sámano. Entonces hicimos cosas Ujú. muy interesantes, pero esa parte de la política, fíjate que a mí me terminó cansando, porque Así. sí, es muy cansada, no es lo mismo que digas, oye, Pedrito, échale ganas y levántate y córrele, Exacto. no vas a Sí. llegar a que te estés Sí. enterado todos los días de crímenes, de robos, de fraudes. Es Ujú. terriblemente cansado. Yo respeto mucho a toda la gente que se dedica a noticias. Es una parte Sí, sí, sí. muy, muy compleja, sobre Sí. todo porque emocionalmente te carga todo el día de traer, ¿en dónde vivimos? ¿Qué mundo es este? Porque hoy en día hay caos. Como hay caos, también hay mucha paz y mucha calma a la contra, ¿verdad? Totalmente. Y también la parte de ya poner tu programa vía streaming, también platícanos de esa parte, porque
Yo creo que también este medio es muy cerrado, igual que el del doblaje y muchos más, pero hay veces que lo que decíamos, mucha gente te dice, ¿en qué estación de radio estás? Ujú. Entonces, qué mejor que poner y hacer lo tuyo, ¿no? Y en este caso, ¿cómo fue tu experiencia? Pues fíjate que yo estuve en un proyecto con una amiga, Katia Jiménez, que ahora está en MBS. Y Katia Jiménez, ella fue de las pioneras en México con el streaming y tenía una pequeña estación con mucho contenido y con mucha música, y que se Ok, llamaba Voice Radio MX. Voice ok. Radio MX. Ya no existe Voice Radio MX. Este, y entonces, ahí justo conozco a Marco Rodríguez, ahí lo conozco. Ok. eh, Hace unos 15 años, una cosa así, y a otros, ¿no? A muchos muy valiosos locutores. Y entonces, le ayudé y aprendí con ella este tema del streaming. Y yo con ella tuve varios programas que eran maravillosos para mí. La revista era uno fabuloso, Ujú. un programa que se llamaba The Magazine, que aún conservo, yo conservo el nombre, vaya pues, de The Magazine, y Ajá. bueno, era como lo mejor de las semanas, y entonces hacía entrevistas, y comentaba del clima, y comentaba del fútbol, y comentaba de los eventos, y comentaba pues todo, ¿no? Una cosa, Ujú. una cosa muy entretenida, y de pronto desaparece, y viene la época de la pandemia. Ujú. Y entonces, en la pandemia, pues es que de repente nos mandaron cuarentena que se hizo larga. Ahí explotó esto del streaming. Ujú. Explotó totalmente el streaming en México, y se crearon, bueno, muchísimos canales, muchísimos youtubers, muchísimas personas eh, que hacen tendencia en este medio. Y entonces, yo andaba medio triste porque ya no estaba yo en The Magazine y mi programa y tal, y lo comentaba en ese entonces con mi esposa, Gloria Ujú. Ocaña, hasta que un día yo creo que la harté y me dijo, a ver, ¿quieres un programa? Hay una manera de hacerlo, vamos a hacerlo nosotros. Y entonces comenzó el proceso de crear Metanoia Radio TV, que es el proyecto que tengo desde ese entonces, Ujú. y es una casa de medios, productora de música, de programas, de contenidos, de reportajes, de temas de video y de audio también. Y bueno, pues estamos en ese trabajo todos los días, en esa labor maravillosa. Lo Ujú. hacemos amorosamente, muy amorosamente, porque pues empezamos poniéndole dinero, porque así es Ujú. el proyecto. Claro. Empiezas a ponerle dinero, y sin embargo, bueno, hoy crecemos en 2023, la Asociación Nacional de Locutores de México, de la cual somos también, como tú, somos miembros activos. Ujú. Me Ujú. otorgó el Premio Nacional de Locución Así en, es. en medios de comunicación digitales. En 2023 me obsequia la maestra, la doctora Rosalía Baún Sánchez, y todo su equipo de trabajo, me obsequia el micrófono de oro a la estación. A mí ya me lo había, en 2017, 2018, la asociación nos había galardonado. ¿Te acuerdas que te dije que teníamos una rondalla? Ah, bueno, pues Ajá. en el 40 aniversario de esa rondalla, nos eligió, nuestro queridísimo Armando Portilla. Ujú. Nos dijo, oye, a ver, mira, están Los Ángeles Negros con 50 años,
y está la Sonora Santanera con 60. ¿Por qué no que ustedes que están cumpliendo años, ya habíamos tenido nosotros actuaciones en la asociación y en otros eventos ligados a la asociación? ¿Por qué no, pues les hacemos la entrega del micrófono de oro? Yo lo había recibido por la música, con la Rapsodia Ajá. en 2017, 2018, por ahí. Y acá en el 2023 me entregan el micrófono de oro por Metanoia Radio TV. Y en 2024 me lo dan como locutor de medios digitales, y a mi equipo de deportes, que se llama En la Grada, le dan también el Premio Nacional de Locución, que lo recibimos en el maravilloso Museo de Antropología de la Ciudad de México. Una cosa fabulosa, pero no sé qué me preguntaste, pero yo ya estoy contestando No, todo. no, que cómo habías empezado el streaming. Eso es lo importante, ir de acuerdo a tu trayectoria, amigos, cómo vamos. Oye, si tú le tuvieras que dar un consejo a tu yo de antes, ¿cuál sería y por qué? Si yo le tuviera que dar un consejo a mi yo de antes, le diría, no, pero no puedo, porque si le digo eso a aquel, no hubiera sucedido todo de acá. Entonces prefiero no darle ningún consejo. Pues no sé, que compraran oro, o invirtieran en dólares, no sé. No sé, ¿sabes qué pienso en ese sentido, mi querida Martita? Yo creo que todos tenemos un camino, y de pronto ese camino nos lleva por ciertos lugares, a veces no tan agradables, pero si lo traducimos, si tenemos el poder de traducir eso en bienestar, yo creo fervientemente que nunca estarás enojado, nunca la pasarás mal, nunca estarás mal, porque todo esto te lleva a un simple hecho de bienestar. Y luego esto se traduce en cosas materiales. Y luego las cosas materiales rebotan en eso también, y te genera un estado de armonía, si no de armonía, sino de paz, sí, por lo menos de bienestar. Entonces yo estoy muy a gusto con lo que he vivido. Desde niño siempre he dicho que he sido muy afortunado, que he sido muy bendecido, he convivido con personas maravillosas, he aprendido de personas increíbles, y hoy hasta la fecha trato no de sacarle jugo a la gente, sino de, con el simple hecho de la convivencia, de aprender, de seguir aprendiendo. Quizás sería ese el tema, no dejar de aprender. Totalmente, y eso es lo que has hecho y lo que sigues haciendo, y siempre estar actualizando y siempre estar vigentes y tomando cursos no sé, hasta el curso de ortografía. O sea, de verdad, cualquier cosa que vaya de la mano, amigo, creo que nos hace crecer como seres humanos y como locutores, en este caso, que tenemos que tener a fuerza nuestro diccionario de sinónimos y antónimos, ciertas cosas con las que tal vez con eso puede ser el cambio de una estructura, de una frase, de un guión, de cosas diferentes. Lo dices bien, Martita, y lo voy a dejar así porque lo dijiste muy bien. Hay que actualizarse, hay que estar, por eso precisamente, porque cada vivencia, cada consecuencia de una vivencia es una herramienta para. Tú has tenido también muchas vivencias, muchas experiencias, y hoy yo estoy seguro que cada que tú, ¿qué es lo más reciente que has hecho? La locución deportiva, cada que tú le dices a un competidor, a un participante de una carrera, ya sea de 5, de 10 kilómetros o de una media maratón o la maratón, cuando tú desde tu herramienta, tu micrófono, le imbuyes a alguien el que sí puede, el que él ya hizo más que el que no se levantó, que solamente critica
o que le parece mal todo, desde ese momento tú cuando te le imbuyes a alguien algo, yo sé que viene de las entrañas y viene de nuestras experiencias que tenemos, que a veces son, como todos los seres humanos, pasamos por cosas padrísimas y también por cosas terribles. Entonces, ahí es donde sale toda esa experiencia, todo ese bagaje, mi querida Martita. Sí, totalmente, bien lo acabas de decir, así les decía yo ayer, amigo, que les decía, hay gente que ahorita está durmiendo y ustedes están aquí dándose la oportunidad de correr, de pasarla bien, de disfrutarlas, de tener salud. Mucha gente, fíjate, me lleva esta experiencia muy linda. Solo había ido a Guadalajara el año pasado y ahora este año volvemos a ir y vamos a volver a ir en un mes más o menos. Y de verdad, me pidieron muchas fotografías, amigo, muchas tomas de fotografías. Es motivador también para uno y sobre todo uno que estaba en la línea de salida, de repente me dice, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y me pone la selfie y me dice, es que esto no se ve todos los días. Y yo dije, wow, o sea, ¿qué dices a eso, amigo? O sea, hasta me emociona y me acuerdo y digo, qué padre, ¿no? Qué bonito. Igual también otra chica en la hora de la premiación y me dice, gracias, Marta, tú me motivaste. Y no es la primera vez, son muchas veces, amigo. Y cuando bajó también de la premiación, porque estuvo en segundo lugar en su categoría de 22 kilómetros, de 40 a 49 años, me dice, te lo reitero, eres la mejor, gracias por todo. Entonces dices, wow, ya valió la pena el que no haya dormido bien, el traslado, ¿no? El sueño, la falta de comida, todo lo que conlleva a llevar eventos a nivel montaña, ¿no? Entonces, padrísimo, amigo. Yo creo que esta profesión nos regala esos momentos. Totalmente de acuerdo contigo. Esta profesión nos da más de lo que nosotros damos. Nos regala satisfacciones. Lo único, y perdón que me regrese un poco al tema que me preguntaste hace rato, lo único que a veces no podemos satisfacer es que cuando las personas se enteran que eres locutor, dos cosas te dicen. Uno, ¿en qué estación estás? Y dos, ¿tienes boletos? Entonces, es lo único que no, pero de ahí en fuera, oye, padrísimo, es un oficio, una profesión que ahora ya se estudia como una licenciatura, justo en la Asociación de Locutores de México, existe ese REBOE para estudiar a nivel licenciatura, la licenciatura en locución, y el mensaje para ellos, para todas las locutores nobles y para los no tan nobles como tu servidor, es que por favor no dejen de actualizarse, no dejen de profesionalizarse en esto que hacen, y si es que lo hacen con gusto y lo hacen con amor, seguro tendrá un gran resultado. Oye, amigo, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que Raúl Hernández Bermúdez sea recordado? Que la gente que se acuerde de ti. ¿No tienes otra pregunta más fácil? Siguiente. Next, por favor. Next. No, ¿cómo quiero ser recordado? No sé, te voy a compartir y les comparto, si me lo permites, a nuestros amigos de este programa El Poder de la Voz. Les comparto un poco de mi manera de pensar. Yo les digo a las personas, de esto se trata de en vida. Eso se trata de en vida. En vida veme, en vida abrázame, en vida comamos, en vida divirtámonos o más. Mañana nadie lo tiene asegurado. ¿Cómo quiero ser recordado? Como justo así, como un cuate que quiso hacer y pudo hacer mucho. Y hablo desde fútbol, que jugué en las fuerzas básicas de la universidad, que me dio la posibilidad de, en una carrera universitaria que me dio la posibilidad de hacer negocios, de tener dinero, de ganar, de viajar, de
un quiebre de vida que me dio la posibilidad de regresar cuando un locutor maravilloso, que le mando un abrazo con todo mi corazón y mi agradecimiento al maestro Jorge Manuel Hernández, me había traído como a ver de a poquito, y hoy que sea parte de mi día a día, hoy yo me dedico mucho de mi tiempo. Yo tengo una empresa, una imprenta, por decirlo de manera sencilla, que es una casa que soluciona problemas de impresión. Y todo esto ha sido un bagaje y un camino que se ha ido hilando. Yo no hubiera pensado en que hubiera tenido la posibilidad de hacer tanto como he hecho, de conocer tantas personas maravillosas como tú, como las personas que están en la asociación, como todos los compañeros locutores. No hubiera pensado en viajar todo lo que he viajado, mucho de este mundo, sobre todo en nuestra República Mexicana, pero también mucho del mundo en Europa, en Sudamérica, básicamente, ¿no? África, Medio Oriente y Oriente, no lo conozco, no conozco nada, pero pues todo ha sido en base a eso, ha sido un regalo de la vida, un regalo de la fortuna, un regalo de Dios. Yo soy creyente y creo que ha sido un regalo maravilloso de Dios para tu servidor. Amigo, pues ya se vino el tiempo encima. Yo la verdad, tú me lo dijiste, hay que cacarear las cosas y bueno, yo quiero enseñarles pues, ¿no? Obviamente hoy contigo, aprovechando la oportunidad, aquí están, ¿no? 25 años de trayectoria, casi 26, amigo, en enero los cumplo. Aquí está nuestra medalla para que la vean, ¿no? Entonces, y la fortuna también, amigo, que en febrero, me dieron exactamente el Premio Nacional de Locución. Entonces, este año ha sido muy fortuito, ha sido muy, de mucha fortuna, ¿no? De mucho agradecimiento. Y pues, ¿qué más? ¿No? Y, por ejemplo, hoy estar contigo haciendo este programa, este proyecto, por el derecho de hablar con apego al derecho, agradecer a nuestra presidenta. Quiero que le mandes un mensaje, breve a nuestra presidenta, por favor, amigo. Pues nada que agradecerle, doctora Rosalía Boaún Sánchez, maestra Rosalía Boaún Sánchez, que dirija a los locutores en este viaje maravilloso por la vida y por la gran cantidad de emociones que todos manejamos día a día, y agradecerle todo lo que hace por los locutores, que a veces no parece tanto, pero es mucho, porque nos da la posibilidad de estar cerca de personas, cerca de muchísimas multitudes y por supuesto cerca de muchos artistas, de mucha gente de la política, de las artes, de los medios de comunicación, y soy afortunado de ser muy cercano de ustedes. Muchas gracias, Rosalía Boaún Sánchez, muchas gracias, Asociaciones de Locutores de México. Marta Valero, mil gracias, y a todos tus seguidores del Poder de la Voz, un gran abrazo y un gran agradecimiento, Martita. Pues mi queridísimo, adelante, amigo, adelante. Y quería decir felicidades por tu medalla de 25 años, que es algo que faltó ahí puntualizar, que esta medalla te la dan por 25 años de ejercer la locución de manera profesional, mi querida Martita. Así es, amigo. Y pues a mí no me queda más que agradecerte de contar con tu amistad, de contar con tus consejos también, con tu apoyo. Y bueno, qué mejor y prueba el día de hoy. Entonces, pues agradecerle al Caimán que anda por ahí, el Carlos Báez, el Caimán. Fíjate que le regalé a mi Caimán un pin que traía ese día de la fiesta de locutores, porque Samsung, que estaba patrocinando ahorita parte de los eventos que estoy, me regalaron 2 y son caimancitos. Entonces dije, ya sé a quién le voy a regalar uno. Y entonces para mí es padrísimo ver al caimán con su pin de la asociación de un lado, con su pin de un caimán del otro lado. Entonces creo que es un poquito de retribuir a la gente que te apoya, que te ayuda, que es tu amiga y que la quieres, como tú. Es correcto, Martita.
hay que ser agradecidos con la vida y retribuirle un poco de lo que hemos recibido. Es correcto. Y a ti te agradezco tu gentileza, te agradezco esta invitación maravillosa. Deseo que sirva para mucho para tus seguidores. Y bueno, pues que te sigan en tus redes sociales, que estás muy activa como una verdadera profesional del micrófono. Muchas gracias, Marta. Y allá para despedirnos, amigo, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente también te siga a ti? Pues mira, yo ya no quiero que nadie me mande ningún Facebook ni invitación a Raúl Hernández Begebra. Quiero que sigan a Metanoia Radio TV en todas sus redes sociales, desde nuestra web hasta Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Threads. Por favor, sigan nuestra estación, que lo que tiene para ustedes es un viaje a la mejor versión de ti mismo, y siempre con contenido de valor, sin dejar, por supuesto, del entretenimiento, contenido de valor para ti. Te voy a agradecer mucho que nos sigas en Metanoia Radio TV. Así es. Pues gracias, amigo. No nos queda más que despedirnos y agradecerle así, Caimán, a la Asociación Nacional de Locutores de México y a nuestra presidenta Rosalía Baún Sánchez. Hasta la próxima. Esto fue El Poder de la Voz. Gracias, amigo. Gracias a ti, bye.